Vectoriales es un concepto matemático abstracto que tiene aplicaciones en otras ramas de la matemática, ciencias e ingenierías. El conocer que algo representa un espacio vectorial permite saber las propiedades que se cumplen y la manera en que están relacionadas. Por ejemplo, es una ventaja saber que al sumar dos o más vectores en un espacio vectorial vamos a obtener otro elemento del mismo espacio vectorial. Por otra parte, los movimientos en el espacio n-dimensional lo podemos descomponer en operaciones básicas, tales como rotación, traslación, entre otras, que corresponderán a algo que vamos a llamar subespacios vectoriales. Recordemos que los vectores se usan en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, entre otras. Es por ello que los espacios vectoriales representan una base importante en el estudio de estas temáticas. Iniciemos definiendo lo que es un espacio vectorial. Un conjunto de objetos V es un espacio vectorial real o complejo y los elementos de V se llaman vectores, también pueden ser otros objetos matemáticos, si existen dos operaciones en V llamadas adición y multiplicación escalar, con las cuales se cumplen y se verifican 10 propiedades. 1. Cerrada para la suma. 2. Cerrada para la multiplicación. 3. Propiedad conmutativa para la suma. 4. Propiedad asociativa para la suma. 5. Propiedad del elemento neutro aditivo. 6. Propiedad del elemento opuesto aditivo. 7. Primera propiedad distributiva para la suma. 8. Segunda propiedad distributiva para la suma. 9. Propiedad distributiva para la multiplicación escalar. Y 10. Propiedad del idéntico multiplicativo. A continuación, estudiaremos los subconjuntos del espacio vectorial denominado subespacios vectoriales. Considerando que V es un espacio vectorial y H un subconjunto no vacío de V, entonces H es un subespacio vectorial de V, siempre y cuando H cumpla las mismas operaciones de adición y multiplicación en el espacio vectorial V. Nos indica que H, siendo un subconjunto de V, cumple las 10 propiedades del espacio vectorial V. Sin embargo, bastará con satisfacer 3 condiciones importantes. Que el 0 esté en el subconjunto H. Segunda, para todo par de elementos, llamémosle X y Y, que están en el subconjunto, implica que al sumar estos dos elementos de H, obtenemos otro elemento que está en el subconjunto. A esta propiedad se le conoce como cerrada para la suma o una propiedad de clausura para la adición. Como tercer condición importante es que si yo elijo cualquier elemento del subconjunto H, llamémosle X, y tomo un escalar cualquiera, alfa, entonces el producto del escalar por el elemento del subconjunto H también me va a dar como resultado otro elemento del subconjunto H. Y a esta propiedad se le conoce como clausura para la multiplicación o cerrada para la multiplicación. Estas 3 condiciones deben ser satisfechas por los elementos seleccionados del conjunto del subconjunto H para decir que H es un subespacio vectorial. En pocas palabras, un subconjunto H de un espacio vectorial V, y le vamos a escribir como es un subespacio vectorial en V, si cumple estas 3 condiciones anteriores. O sea, supongamos que
tenemos un subconjunto de un espacio vectorial cualquiera y no satisface la primera condición. Entonces inmediatamente decimos que H no es un subespacio vectorial. Igual, si no satisface la segunda condición ni la tercera condición, necesariamente debe satisfacer las tres condiciones. Comúnmente establecen la condición 2 y la condición 3 para definir un subespacio vectorial, porque de manera intrínseca se encuentra que el elemento 0 debe estar contenido en el subconjunto del espacio vectorial B que queremos clasificar. De modo que H es un subespacio vectorial si satisface las tres condiciones. De lo contrario decimos que H no es un subespacio vectorial. Es importante hacer notar que existen subespacios vectoriales triviales, los cuales vienen representados por el conjunto 0 y el conjunto B del espacio vectorial. Además, podemos decir que cualquier subespacio vectorial distinto a los subespacios vectoriales triviales se les llamará subespacios propios. A continuación vamos a abordar algunos ejercicios para aclarar los conceptos que hemos definido y comentado con anterioridad. Vamos a ello. El ejercicio establece CAB conformado por todas las matrices cuadradas de orden n y H, un subconjunto de estas matrices cuadradas de orden n, pero que sean invertibles. La pregunta es, ¿este subconjunto es un subespacio vectorial? Entonces, para poder responder dicha pregunta, debemos de ir satisfaciendo las tres condiciones que detallamos anteriormente. El 0 esté presente en el subconjunto H. Recuerde que el 0 en una matriz de orden n es la matriz nula de orden n. Es decir, esta es la matriz nula que vamos a ver si pertenece al subconjunto con estas características. Pero sabemos, toda matriz A es invertible si y solo si el determinante de la matriz es distinto de 0. Si A es igual a 0 de orden n, entonces el determinante de la matriz A es igual a 0, lo cual nos ayuda a concluir que A no es invertible. Al no ser invertible, este elemento nulo, A igual a 0, es decir, la matriz nula, no está contenida en H. Entonces H no es un subespacio vectorial. Entonces, un segundo ejemplo es si consideramos F perteneciente al conjunto de funciones continuas en el intervalo 0, 1, entonces la integral dada por esta estructura, desde 0 hasta 1, existe. Y nos piden averiguar si H, siendo un subconjunto del espacio vectorial, con esta característica, que la integral sea igual a 0, es un subespacio vectorial, es lo que vamos nosotros a averiguar. Para ello debemos de satisfacer tres condiciones. La primera es que el 0 esté perteneciente al subespacio vectorial H, lo cual ya ocurre por las condiciones que está dada el subconjunto. La integral definida, desde 0 hasta 1, eso es igual a 0. Significa que solo nos restan dos condiciones. Si tomamos dos elementos del subconjunto, llamémosle F1 y F2, perteneciente a H, vamos a averiguar si la suma de F1 con F2 resulta un elemento de H. Para F1
en H, cumple con la propiedad, la integral de 0 a 1 de f1 de x de dx, esto vale 0. ¿Observen bien? Para el otro elemento que esté en H, con la misma propiedad, nos dice la integral de 0 a 1 de f2 de x de x, también es igual a 0. Si yo aplico la suma para averiguar si está en H, esto debe cumplir de que la integral de 0 hasta 1 de f1 más f2 x de x dé como resultado 0. Si esto ocurre, esto es válido y se cumple la propiedad de cerradura para la adición. Entonces, tomando esta estructura y aplicando las propiedades de la integral definida, esta yo lo puedo escribir como la integral de 0 a 1 de f1 de x más f2 de x de dx, lo cual es igual a tener la suma de dos integrales, f1 de x más la integral de 0 a 1 de f2 de x. Pero ya habíamos establecido que la integral de f1 de x de dx, esto vale 0. Y también esta parte vale 0. Por lo tanto, todo este resultado va a valer 0. Y como 0 es un elemento del subespacio vectorial, la propiedad es válida. Nos hace falta ver si es cerrada para la multiplicación. Supongamos que elegimos un f1 que está en H y además seleccionamos un escalar cualquiera. Entonces vamos a averiguar si alfa veces el elemento tomado de H también es otro elemento en H. Entonces fácilmente la integral de 0 a 1 de alfa f1x diferencial de x es igual a tener alfa veces la integral de 0 a 1 f1x de dx. Sin embargo, por propiedad, esto vale 0. Esto equivale a tener alfa por 0. Y alfa por 0 es igual a 0. Y ya sabemos que 0 es un elemento del subconjunto. Como satisface las tres condiciones, podemos catalogar a H como un subespacio vectorial del espacio vectorial dado. Espero que este video haya sido de su utilidad para comprender la temática relacionada con los subespacios vectoriales. Hasta pronto.